el hombre clave en la cabeza de una organización criminal. Esto, ¿no?, ha traído además, como parte de las diligencias que ha realizado la Fiscalía, el allanamiento a la casa del hermano de la presidenta. Vamos a abrir el programa esta noche para tratar de entender mejor cuáles son los asideros, de qué manera esto puede salpicar no solamente al ministro Santibáñez, sino a la propia presidenta de la República, conversando con el doctor Julio Rodríguez, abogado penalista que está con nosotros aquí ya en los estudios de RPP. Doctor, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Un placer para mí, Mávila. A ver, ¿hasta qué punto este caso podría salpicar o afectar, digamos, a la presidenta? ¿Qué es lo que más le preocupa a los peruanos? A ver, siempre que se involucre a una persona que está ligada al entorno familiar de un mandatario, obviamente genera algún tipo, pues, de resonancia. Lo que sí hay que dejar en claro es que en esta oportunidad el hermano de la presidenta no está involucrado en el caso a título de investigado. Eso sí, es cierto. Hay que ser bien categóricos. Él tiene la condición de ser una persona que ha sido invitada, entre comillas invitada, ha sido incorporada como testigo. La Fiscalía dice beneficiado por esa organización criminal. Pero eso es relativo también porque si hubiese algún tipo de beneficio de carácter económico, sí tendría la condición de imputado, pero como el beneficio, entre comillas, no es económico, sino el supuesto beneficio sería haberle dado una cobertura para que tenga arraigo en el ámbito laboral, es que él se ve, entre comillas, beneficiado, ¿no? Mire, Mario, lo que pasa es que acá lo que uno siempre tiene que ser es suspicaz, ¿no? Detrás de esta investigación siempre uno tiene que entender que aquí hay disputas, aquí hay rencillas entre todavía... ¿Descalifica la investigación del Ministerio Público? Yo descalifico el colocarlo como beneficiado innecesariamente. Esa condición no existe. En el derecho penal tenemos claramente las personas involucradas en un caso. Los investigados, ¿no?, que intervienen en el acto delictivo a título de autores, de cómplices, de instigadores, y los otros son simplemente testigos. Ahora, ¿qué pasa si el señor Boluarte con estos certificados, de pronto, que además servían para darle un arraigo laboral que no tenía, porque ojo, ¿no?, iban a certificar que él era asesor de la empresa tal o cual, pero en realidad no lo era, digamos, era un favor que se le estaba haciendo justamente para eludir o evitar cualquier medida restrictiva dentro de las investigaciones en las que él sí aparece como investigado? ¿Eso no es obstrucción a la justicia? Pregunto. No, porque estamos todavía en el mundo de la posibilidad. Nunca se presentaron esos documentos, nunca se sustentaron, por lo tanto estamos hablando de que eso fue en alguna medida una creación a futuro de una estructura de defensa de la libertad del hermano de la presidenta. ¿Y eso no es delito? No, no es delito. No es delito. Por eso ¿Qué es? Por eso está como beneficiado, ¿no? Claro, o sea, pero ¿qué es? Porque le digo, si yo invento, me pongo a pensar, no sé, de pronto ya hay distancia con los casos, me pongo a pensar el caso de Nadine Heredia, por ejemplo, justifico ingresos con contratos de servicio, pero que en realidad yo no presté el servicio, sino tengo el papel. Pero eso fue para justificar los ingresos indebidos que tenía, entonces en un proceso de lavado de activos. Otro escenario. Correcto. Totalmente distinto. Pero es lo mismo cuando reclamamos, por ejemplo, la exhibición de las tesis a funcionarios que copian tesis o que simulan haber llevado una serie de cursos y tener ciertos grados que no los tienen. Pero la tesis ya está presentada. Entonces hay una presentación de un documento que es cuestionado. Acá no se presentó nada. Acá se dijo que se iban a construir estos documentos para acreditar un futuro arraigo, eventualmente en un pedido que sea mucho más duro respecto al hermano de la presidenta. Estamos todavía en la parte de la elucubración. A ver, complico la pregunta. Si se demuestra que la presidenta le pidió a Juan José Santibáñez, ayuda a mi hermano a conseguir estos certificados para que demuestre arraigo laboral, ¿por ahí tampoco hay nada? Ahí todavía no hay nada. Pero es la presidenta de la República. Es un tema de una discusión otra vez de comportamientos que no pueden ser calificados como correctos en ámbito moral, ¿no? Sobre la perspectiva de la moral del funcionario público en el más alto nivel. Pero la intencionalidad de un presidente que... Mávila, la intención puramente en el derecho penal es insuficiente. Imagínate tú si valorásemos todo lo que la persona tiene como intención en la cabeza. Pues tendríamos a medio país preso. La mens rea, lo que tiene la mente criminal, que no ha trascendido exteriormente, no puede ser castigado. Porque incluso estaría vulnerando un principio constitucional, libertad de pensamiento. Es peligroso, por lo tanto, tratar de castigar las intenciones de, si eso no se trasluce, ¿no?, simplemente en algo subjetivo a algo objetivo,
no puedo perseguir ni castigar eso. ¿No hay tráfico de influencias? No, tráfico de influencias es en la medida que tengo un procedimiento administrativo. ¿Dónde está el procedimiento? Pero las investigaciones contra Nicanor Boluarte sí existen. Sí, claro. Por lo tanto, existe la posibilidad de que eventualmente se pueda pedir una medida restrictiva para él. Todo es posible, pero no ha sucedido. Ni se le ha pedido la medida, ni se le han dado los certificados. Estamos otra vez en lo que pudo haber pasado. ¿Una condena moral? Por lo menos Eso usted es otra condenaría moralmente el comportamiento de la presidenta. Digo por el Congreso también, porque no hablemos solo de lo que dice la ley, sino de el Congreso, por ejemplo, en la mayoría de los casos ni siquiera ha cuestionado esta posibilidad. Yo ya me he manifestado en varias oportunidades que muchos de los comportamientos que le imputan a la presidenta no son delito. Discusiones respecto a sus estándares morales es distinto. Yo lo dije públicamente, y creo que con usted y con don Fernando, es para mí inviable que un presidente de la República en ejercicio, respecto a una investigación, guarde silencio. Porque estamos hablando del más alto dignatario del país. Tiene que ser transparente, tiene que evidenciar una actitud de respeto a los estándares más elevados de la exigencia de una sociedad. Y esto, en el caso de la presidenta actual, en algunas ocasiones yo no lo he percibido así. Correcto. Eso quiere decir que, llevando esta situación al extremo, si apareciera una prueba irrefutable, video, audio, aunque ahora todo dicen es inteligencia artificial, pero si apareciera esa prueba irrefutable, la presidenta pidiéndole al señor Santibáñez, oye, habla con tal o cual para que le den un certificado, mira tú, ayuda a que le den este arraigo, ¿no pasaría nada? Todavía, mientras esto quede simplemente en ideas y no se trascienda al ámbito de los hechos. ¿Ni aún cuando haya conseguido los certificados? Si consiguió los certificados y nunca se presentaron. ¿Nada? Nada. ¿No está mal entonces nuestra legislación? No, al contrario. Nuestra legislación es absolutamente en ese aspecto similar a la alemana, a la española, a la francesa, a la italiana. No tenemos mayor diferencia. Vuelvo a repetir, no podemos castigar lo que el sujeto quiere hacer. Tengo que castigar lo que el sujeto hace. Se llama derecho penal de hecho. Eso es lo que el día de hoy es indispensable. Y ahora, el caso del señor Juan José Santibáñez, por ejemplo, de para conseguir esos certificados, haber dispuesto de personal policial para un operativo, ¿no?, en una diligencia que favorecía a una empresa en particular, que era la que a su vez iba a entregar estos certificados laborales, ahí hay uso de recursos del Estado, es una figura distinta. Pero ahí la discusión y la imputación de la Fiscalía es distinta, porque está diciendo, lo que se hizo fue armar un operativo para favorecer a una empresa, ¿no?, para que tomase control de la posesión de la concesión minera. Entonces, sí, y esto estuvo ligado no solo a un tema de consígueme certificado, según el testigo protegido, ahí hubo un pedido de $100.000. Por eso digo. Pero eso ya es otra cosa. Por eso. Si eso se ha dado, ¿no?, evidentemente estamos hablando de un comportamiento delictivo. Por eso analicemos el problema. Eso es cohecho. El problema que enfrentaría, bueno, es uno de los delitos que le atribuye la Fiscalía a la figura del ministro de Justicia, ¿correcto? Entonces, ¿él sí está en problemas o no? Con ese hecho construido así, tenemos cohecho. La narrativa de la Fiscalía encuadra en cohecho. Por eso, vuelvo a repetir, la narrativa de la Fiscalía sabe que al hermano de la presidenta no le puede imputar ningún delito. Por eso lo coloca en una figura que no existe en el derecho penal, beneficiado. Pero en el caso de la imputación a Santibáñez, el encuadramiento es correcto. La discusión que se tiene que tener es, a ver, ¿esa narrativa tiene elementos de prueba suficientes? Porque lo que estamos viendo es una Fiscalía que está lanzando, ¿no?, como se dice, el primer anzuelo. Medidas para poder yo ubicar aquello que es necesario. Por eso les han dado medidas para poder allanar, incautar dispositivos electrónicos, computadoras, celulares, etcétera, para que esa tesis que tiene la Fiscalía sobre la base aparente de testigos protegidos, porque tenemos testigo protegido 3, significa que hay 1 y 2. Sobre la base de la narrativa de los testigos protegidos, esa tesis de la Fiscalía encuadra en el tipo, pero necesita no simplemente pues una historia, sino para el derecho penal. Eso lo ha evaluado el Poder Judicial también. Claro, es que acuérdese usted que estamos en la parte preliminar y simplemente necesita una data de sospecha leve para iniciar investigación preliminar. Elevar un poquito ese estándar a sospecha reveladora para pedir medidas en esta etapa, como incautación y allanamientos, para asegurar elementos de prueba.
hay que ver si efectivamente lo que el juez ha concedido ha dado frutos. Porque si no ha dado frutos, seguimos estando en el mismo escenario. Ahora, pero el juez es un elemento de control, digamos, porque Sí, claro. la Fiscalía no puede llegar con un testimonio y sin más y decir necesito allanar porque este testigo me está contando tal cosa. Los testigos protegidos habrían entregado audios, videos, chats, documentos. Han entregado una computadora, según lo que dice la decisión emitida por el juez. Han entregado una computadora, han entregado un teléfono marca china, han entregado un dispositivo USB, ¿no? De 8 gigabytes, han entregado un disco de recopilación de información electrónica. Es decir, ha entregado el testigo bastante, entre comillas, sustento, que es lo que ha permitido que se haga la medida. Por eso hay que ver ahora si esa medida ha tenido frutos, si es que se va a encontrar lo que se estaba buscando. Ahora, en el caso Santibáñez no es el único hecho en el que se le involucra, ¿no? Hay otra situación también que tiene que ver con la defensa de 5 generales, ¿no?, acusados por ejercer violencia contra los manifestantes, ¿no? Y la contratación, el direccionamiento para contratar a determinado abogado. ¿Qué delito configura eso? Bueno, volvemos a lo mismo. La tesis de la Fiscalía, ¿qué nos dice? Que tendríamos a el actual ministro de Justicia, Santibáñez, coordinando con un estudio de abogados Toribio, a efectos de que se contrate a estos abogados para brindar servicios a los generales en estos procedimientos que se le han abierto, pero ahí viene el problema. Supuestamente es ahí donde está el acto colusorio, porque no cumplían con los estándares. Y había que bajar el nivel para que puedan ellos ser válidamente contratados. Correcto, pero eso se hizo. Y si eso se ha hecho... Los términos de referencia famosos. Así es. Si eso se ha hecho y esto está ligado a una preventa, evidentemente la Fiscalía tiene también una estructura de imputación que es correcta. Tercer hecho. Pero ojo, siempre estamos en el análisis que estamos todavía en preliminar. Tenemos la historia contada con algunos elementos, pero para que demos el salto cualitativo a que esto nos dé la posibilidad real de tener un caso, no basta simplemente dichos, porque lo que hemos recogido, por lo menos los abogados que hemos leído, sí, tenemos dichos, son dichos. Pero los audios, no sabemos qué los dicen. Documentos, no sabemos qué dicen, no los tenemos a la vista. Pero no digamos que las autoridades tienen solo dichos, porque la Fiscalía y el Poder Judicial conoce que se ha entregado, además... No el Poder Judicial, que debe tener esa información en reserva en la Fiscalía. La Fiscalía le ha dado al juez. Yo tengo esta historia, tengo unos testigos, mi historia es válida y tengo información que tengo que asegurar. El juez con eso le basta para poder dar estas medidas. Ahora, pero vuelvo a repetir, estaban en búsqueda de, por eso se les dan las medidas. Hay que ver que si lo que estaban buscando obtener para sustentar su tesis lo encontraron, porque de no haberlo encontrado, van a seguir en la misma situación. Cobros indebidos de hasta $20.000 para asegurar permanencia en cargos de confianza. A un general de la policía. Sí. Bueno, eso estamos clarísimo que es cohecho, ¿no? De eso no hay duda. Pero otra vez, la versión que narra la Fiscalía, y yo la he leído con detalle, dice que según el testigo, ¿no?, protegido, es que le dijeron que habían pedido plata para darle a Santibáñez. El testigo protegido no dice, yo vi a Santibáñez pidiendo, ni vi a Santibáñez recibiendo. Nos falta esa conexión, porque si no llegamos a esa conexión, pues no llegamos a tener los indicios necesarios. De acuerdo. Doctor, ha sido bastante claro. Vamos a ver cuál es el siguiente paso que da la Fiscalía y si sobre la base de la presunción y las hipótesis que maneja y además de los testimonios de los testigos protegidos puede encontrar o ha encontrado elementos que sostengan y que hagan mucho más, digamos, sólida la denuncia en contra del señor Santibáñez. Testigo protegido 3 es el único que se ha utilizado. Debe haber testigo protegido 1 y 2. Muy bien. ¿Qué tendrán? Lo sabremos. Lo sabremos. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros. Un placer. Esta noche vamos a ir a la pausa y vamos a regresar con el general Víctor Sanabria, comandante general de la policía, que estará aquí con nosotros, porque hoy hemos escuchado por parte del EFICOP, este equipo de fiscales que está especializado en la lucha contra la corrupción en el poder, decir que
los custodios de los testigos protegidos trataron justamente de bloquear